Buenos días, hermanos. Hoy, 19 de marzo, vamos a compartir un mensaje especial. La tradición nos dice que recordamos el Día del Padre. Entonces, el mensaje que hemos preparado para el día de hoy titula Como Dios Padre, ¿no? Recordando siempre, saltando lo que nuestro Dios Padre ha hecho con nosotros y para que nosotros como padres aquí en la tierra también tratemos de emularlo. El versículo que va a guiar nuestra presentación del día de hoy es Romanos 8:15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿No? Entonces, con esa consigna y con esa referencia, nosotros vamos a seguir exponiendo el tema del día de hoy. Bien, como siempre, nuestro mensaje está organizado en el contexto, el cuerpo y la conclusión, ¿no? Siempre tratando de dar todo lo que se llama los elementos genéricos que rodean al cuerpo, donde se centra toda la temática, y finalmente sacar las conclusiones debidas para aplicarlas a nuestra vida. Bien, dentro del contexto, sí, vamos a ver lo siguiente. Primero, veamos un contexto general. Recuerdo siempre que alguna vez leí en alguna parte una historia en alguno de los libros y decía lo siguiente, si preguntáramos a varios papás, ¿qué cualidad o cualidades cree usted que debe cumplir para ser un buen padre? Y le preguntan a un papá específicamente y el papá responde, ¿no? Y dice, para ser un buen padre hay que ser cariñoso. Y yo soy cariñoso, dice el hombre. Hay que tener paciencia, dice. Luego dice, y yo soy cariñoso. Hay que tener sabiduría, y yo soy cariñoso. Bueno, la idea es que la, el ser papá es algo bastante difícil. Requiere muchas cosas, paciencia, sabiduría, muchas cosas, y uno no nace con la sabiduría para ser papá, y tampoco hay escuelas, seminarios donde uno puede aprender a ser papá. Puede aprender algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que nos da la característica de ser buenos padres es pues la experiencia y también lo que Dios nos acompaña. Pegarnos a Dios en esta tarea tan maravillosa y mirarlo a Dios, porque Dios es el Padre perfecto. La responsabilidad hacia los padres por parte de los hijos es inminente. La Biblia nos manda en uno de sus mandamientos a honrar a los padres. Pero la responsabilidad de los padres, particularmente el padre, es crucial y la palabra manda al papá, ¿no? A instruir, a amar e instruir a los hijos. Un padre no puede soslayar esta responsabilidad de ninguna manera. En el hebreo, ¿no? El término para padre es Abba, ¿no? Que en el griego se dice pater, ¿no? Y este término se traduce como progenitor, cabeza de una casa o familia, antepasado, originador de una nación o familia, patriarca, fundador de una clase, fundador de una profesión, protector, originador de algo, sobre todo como una expresión de respeto. Estas palabras, tanto el hebreo Abba como el griego pater, están asociados a esa palabra que nosotros repetimos muchas veces, que es padre. Esa palabra tiene algo mágico y fundamental porque nos permite, ¿no? Dirigirnos con mucho respeto a algo que consideramos Señor amado, etc. Es vital comprender la importancia de lo que significa ser padre. El padre es el líder de un hogar. Padre es la influencia, ¿no? El liderazgo, ¿no? Hecha carne para la familia. Por ello, el padre debe
mostrar aptitud, actitud y acción en lo que hacen. Actitud es siempre tratar de prepararse para padre con los conocimientos necesarios, etcétera, ¿sí? La actitud es la manifestación de ánimo, de carácter que siempre debemos mostrar como papás, y el actuar es siempre poner la voluntad de hacer las cosas para llevarlas adelante. Siempre me ha sorprendido la trilogía del Padre que viene de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dios es un Padre protector, provisor y siempre está presente para sus hijos. Esta trilogía debe reflejarse en el papá terrenal, protector, provisor y estar presente para sus hijos. Nuestro Padre por antonomasia es Dios, quien ejerce estas tres cualidades para toda su creación. Y la Escritura nos refleja claramente que nosotros llamamos Padre a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 64, versículo 8, dice muy claramente, ahora pues, Jehová, dice, el eterno, el autoexistente, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dice, ¿no? Isaías en ese contexto general y donde particularmente estamos caracterizando que nosotros le llamamos Padre a nuestro Dios, al Dios que está en los cielos, al Rey del universo. Dentro del contexto cercano, debemos hablar un poquito del capítulo 8 de Romano, porque es donde está inmerso el versículo del cual estamos predicando y estamos lanzando esta profunda reflexión. ¿Qué podemos decir acerca de este capítulo que nos da el contexto inmediato para explicar e interpretar lo que queremos decir acerca del versículo 15 de este capítulo, que es el que está guiando esta reflexión o esta prédica? En 1941, Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, dio un discurso al Congreso. Dijo que él contemplaba el futuro del mundo basado en cuatro libertades humanas esenciales: libertad de expresión, libertad de religión, libertad de la pobreza, libertad del temor. Esta declaración podría ser la declaración de libertad para el mundo, o por lo menos para los Estados Unidos. Si nosotros leemos en profundidad Romanos 8, podríamos decir que es la declaración de libertad del creyente, porque en esta porción de la Escritura, Pablo declara las cuatro libertades espirituales que el creyente goza por la unión con Cristo. Un estudio de este capítulo mostrará el énfasis que se hace en el Espíritu Santo, quien se menciona 19 veces. ¿Cuáles son estas libertades espirituales? Primero, primera libertad, libertad de juicio. Estar unidos a juicio nos libera, perdón, estar ligados, unidos a Cristo nos libera del juicio. Ninguna condenación, dice. Romanos 8:1 dice, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación, perdón, hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Dios ya no puede condenar a los que ha liberado, a los que ha perdonado. Los ve como justos. Eso se llama justificación. Segunda libertad, libertad de la derrota. Esto quiere decir ninguna obligación. Romanos 8:12 nos dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No le debes nada a la carne, porque Cristo con su obra en la cruz te ha librado de esa obligación. Tercera libertad, libertad del desaliento. Esto quiere decir ninguna frustración. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No tienes por qué estar frustrado, todo se puede conseguir cuando uno está unido. Hay una libertad espiritual tremenda que nos quita el desaliento, la frustración y muchas otras cosas. Tratan de separarnos de Dios. Y la cuarta libertad es la libertad del temor. Ninguna separación. Una vez que tú te has pegado a Cristo, estás en Cristo, nada puede separarte de Él. Lo que dice Romanos 8:35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte una vez que tú estás pegado a Jesucristo y eso quiere decir que has nacido de nuevo y te has unido, ¿no? Te has identificado con Él, con su muerte y con su resurrección. Has sido bautizado en su muerte, bautizado por el Espíritu Santo y nada puede separarte. Recuerden, hermanos, libertad del juicio, libertad de la derrota, libertad del desaliento, libertad del temor. Es el contexto de Romanos 8. En ese contexto hay que recordar siempre que todo esto es gracias a la obra del Espíritu Santo, que es lo que Dios nos ha otorgado para que nosotros podamos vivir en santidad aquí en el mundo. En base a esto, pues, reflexionemos y saquemos cuáles van a ser los puntos de nuestro cuerpo en base al versículo que está guiando esta reflexión. Entonces vamos a dividir en tres partes. La primera parte dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es la parte protectora, el ser protector de Dios. Segundo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, la parte provisora, ser provisor, y por el cual clamamos Abba Padre, la figura de estar presente. Protección, provisión y presencia, los tres elementos que vamos a desarrollar y vamos a afirmar un poco en este versículo, ¿no? Con estudio que vamos a hacer. La primera cosa que Dios es con nosotros, Él es protector, protector. Y al ser protector, no, Él nos ha dado muchas cosas para que estemos protegidos. Primero nos ha protegido en la libertad. Ya hemos visto que Romanos 8 es como el catálogo de libertad del creyente. Eso nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Dios el Padre en su gracia, la palabra esclavitud viene de una palabra griega que quiere decir servidumbre. Dios, cuando una persona se ha entregado a Él, ha nacido de nuevo, deja de ser servil, deja de ser servil al pecado y adquiere una libertad en Cristo, que es lo más importante. Eso es merced a su gracia. Dios te ha otorgado un espíritu de libertad para que no estés en esclavitud. Segunda Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Solo puedes estar protegido por Dios si estás realmente en libertad. Si tú no eres libre, perteneces a otro. Pero si tú eres libre, perteneces a Cristo. Tú has sido liberado por Cristo, le perteneces. Eres esclavo de Cristo, en otra palabra. Y ahí sí el Padre puede proteger, puede ejercer ese oficio de protector. Como Padre amoroso te ha liberado de la condenación y de la obligación de la ley. Como Padre protector quiere que vivas en la libertad que Cristo te otorga. Esa libertad que hace que el Hijo esté dispuesto a seguir y obedecer su voluntad. Eso es ser libre. Seguir la voluntad de Dios. Un padre en el mundo, amoroso,
creyente, cariñoso, un padre hijo de Dios, debe proteger a sus hijos transmitiendo ese espíritu de libertad. ¿Quieres proteger a tus hijos, padre? Hazles conocer ese espíritu de libertad que viene de Dios. Ese espíritu de libertad que viene e imita al Dios Padre. Un padre debe ser el testimonio de no ser servil al pecado, de no vivir en esclavitud, de instruir al hijo sobre evitar esta forma de esclavitud. Un padre creyente en Cristo debe transmitir la libertad que lleve a la obediencia a Cristo, permanente entrega al Salvador. ¿Por qué fallamos en la educación de nuestros hijos? Nos preguntamos. Por la incomprensión del término libertad. ¿Por qué fallamos en proteger a nuestros hijos? Porque no entendemos este concepto de libertad y muchas veces distorsionamos este concepto y en nombre de la libertad les dice que es necesario que hagan lo que quieran o lo que les gusta, lo que les parece para que maduren. Desatendemos fundamentalmente esta fortaleza espiritual de nuestros hijos, la libertad. Y después que ya queremos protegerlos del mundo, no vamos a poder porque ellos no han comprendido ese concepto de libertad. Dios, nuestro Padre, siempre nos protege en la libertad de Cristo. Un padre, hijo de Dios, debe ser protector de sus hijos, no sobreprotector, lejos de un legalismo dañino o un antinomianismo malicioso. A veces nosotros queremos ser legalistas en muchas cosas y tal vez pensando en eso desatendemos parte fundamental de lo que es la libertad espiritual y la libertad moral que Cristo otorga. O a veces también renegamos de todo tipo de ley, queremos hacer lo que queremos, no lo que Dios ha dicho a través de sus preciosos mandamientos. Padre, Dios te ha nombrado como administrador de tu familia. Y un día rendirás cuenta de aquello cuando estés en la presencia de Él. Como padre tienes una misión gloriosa, amorosa, pero muy responsable. Eres la cabeza y líder de tu hogar. Sobre ti descansan los principios morales básicos que Dios ha dado para proteger a la familia del servilismo y de la corrupción. Entendiendo ese concepto de libertad, podrás proteger a tu familia. Segundo, la palabra dice, ¿no? En Romanos 8:15, ¿no? ¿Sí? Porque no te ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, en susto. Cuando vivimos en este mundo rodeados del pecado, de la corrupción, vivimos con temor y miedo. Siempre estamos con temor y miedo de que nos pase algo, porque vemos muchas veces que no estamos haciendo tal vez lo correcto o tal vez no estamos seguros ni siquiera de las acciones que estamos intentando. El temor nos inunda, el miedo, ¿no? Nos persigue. La incertidumbre de la desgracia, ¿no? De lo que pueda pasar en el mañana, ahora que estamos viviendo tiempos azarosos en torno a la economía, todo, ¿no? Por ahí los bancos cierran, de todo lo que quieras, ¿no? Sí, infunde temor, nos trae ansiedad, esta vez es pánico. Dios Padre, ¿no? Nos acurruca en sus brazos, como un águila acurruca sus polluelos con sus alas, acurruca, y trata de desterrar todo tipo de temor dañino. El amor de Dios Padre cambia el sentimiento de miedo por la fe y confianza en Él. El amor de Padre vence el temor y bajo sus alas estaremos protegidos. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aférrate a Cristo, aférrate a Dios.
Eres como un niño que trata de cruzar la calle y donde el tráfico está intenso y no puedes hacerlo. Y tienes temor, tienes pavor, tienes pánico. Y viene tu padre, te agarra de la mano y te hace cruzar la calle. Así es nuestro Padre, así es Dios. Nos da confianza y seguridad protectora ante cualquier miedo y temor, ante la enfermedad, ante la frustración, ante el fracaso, ante la muerte, ante el destierro, ante la inseguridad, etcétera, etcétera. Entendiendo eso que vemos en Dios, nosotros como padres debemos entender que esa es una tarea noble, el proteger a nuestros hijos de ese temor, de ese miedo, el ayudar a que nuestros hijos no tengan temor, no tengan miedo, que sean capaces de transmitir seguridad y nosotros proteger y cuidar a nuestros hijos. Si el hijo anda con miedo y temor, deberemos ser capaces como padres de otorgar la confianza y el amor necesario para desterrar esos sentimientos dañinos. Debemos enseñar a nuestros hijos que el amor de Dios destierra todo temor y el padre creyente es el reflejo del amor de Dios hacia el hijo. Es la expresión de seguridad y confianza que viene de Dios para ser transmitida a los hijos. Primera Juan 3:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aferrémonos al amor de Dios, porque es la única forma de salir del temor. Como padres, debemos cuidar de proteger a nuestros hijos del temor y vivir la libertad en Cristo, lejos del temor al mundo y cerca de las cosas eternas Dios el Padre ha preparado para sus hijos. Acércate a Cristo, acércate a lo eterno, aléjate de lo que es mundano. Trata de hacerlo, Padre, y transmite eso. Esa es tu labor protectora, tal cual Dios lo hace a tus hijos. La otra función de un padre, ¿no? Que nos recuerda claramente esta segunda parte del versículo donde dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cuando tú tienes un hijo, ¿no? Cuando tú has recibido por la gracia, por el regalo de Dios, aquel ser maravilloso que es un hijo, una hijita, pues te alegras mucho y no tienes más que agradecer a Dios por esa provisión, porque te ha provisto. Tienes que aprender a recibir con agradecimiento lo que Dios te ha dado. Muchas veces escucho a decir a papás, ¿no? Cuando está esperando familia, la mamá, y le preguntan, ya sabes qué va a ser, qué sexo va a tener tu hijito. No importa, dice, lo importante es que sea sanito, dice, ¿no? Bueno, Dios siempre va a proveer una bendición a través de un hijo, sea lo que sea, tenga los defectos o muchas cosas que tenga, siempre un hijo va a ser una bendición. Y nos lleva a esa tarea noble de ser padre. Y es la provisión de Dios. Vamos a recibir con agradecimiento, porque es una preciosa riqueza, una preciosa promesa que Dios ha hecho cuando ha creado la humanidad, de que nosotros nos fructifiquemos, ¿no? Y podamos poblar la tierra. Y esa es una de las esencias del matrimonio, ¿no? De que puedan procrear y tener hijos, siempre en la voluntad de Dios. En ese sentido, Dios ha otorgado la presencia del Espíritu Santo para que el creyente pueda caminar en santidad y en obediencia. Pero no es suficiente que tengamos al Espíritu. Hay que saberlo recibir y aceptar que Él debe tenernos a nosotros.
Solo así podremos compartir con nosotros la vida abundante y victoriosa que emana de Cristo. Puede ser nuestra. Realmente lo queremos. En ese sentido, y cuando hemos comentado el capítulo 8 de Romanos, Dios ha otorgado el espíritu de vida para que Él con su poder nos imparta vida eterna y la fuerza necesaria para obedecer a Cristo. Pero también nos imparte espíritu de muerte, porque nos da la capacidad a través del Espíritu Santo para hacer morir las obras pecaminosas de la carne. Entonces, recordemos, gracias a la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Padre nos ha provisto, hemos recibido dos espíritus, el espíritu de vida y el espíritu de muerte. De vida porque gracias a eso podemos acceder a la vida eterna. Aunque estemos muertos, viviremos. Estando en Cristo, no importa si hemos muerto, estaremos vivos porque nos hemos identificado con su muerte y resurrección. El espíritu de muerte porque tenemos esa capacidad, ¿no?, de morir al pecado. Cada día hacer morir un poco más de ese pecado que ha estado inmerso casi siempre en nosotros. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, etcétera, etcétera. Hagamos morir a eso. A medida que presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo al Espíritu, el Espíritu hace eficaz en nuestras vidas la muerte y resurrección de Cristo. Así como el Padre nos ha provisto esas fortalezas, ¿no?, como hijos, nosotros padres, hijos de Dios, padres terrenales, debemos hacer que nuestros hijos no vivan para las cosas mundanas, sino para las eternas que otorgan verdadera vida con un sentido y propósito. Deberemos ser capaces de inculcar en nuestros hijos la naturaleza de vida, ese espíritu de vida, ¿no? Y ese espíritu de morir cada vez más aplicado y no seguir protegiendo ese tipo de vida, ¿no?, que nos aleja de Dios. Muchas veces nos preciamos de decir, yo le he dado a mi hijo todo, profesión, todo, le estoy dando, todo, recursos, todo. Es tu obligación como padre. Pero la verdad es que no nos acordamos de lo que no les hemos provisto. Nos acordamos de lo que les damos. Alimento, estudio, lo que sea, ¿no? Pero no nos acordamos de darles principios cristianos, de hacerles conocer a Dios. No es suficiente orar o rezar, darles testimonio, hacerles conocer ese espíritu de libertad y ese espíritu de muerte que Dios nos ha dejado, a ser libres. Padre, preocúpate de tu hijo de que sea libre, no de que sea servil. Haz que él reciba. Aprende tú a recibir, Padre, y transmite ese afán de recepción del espíritu de vida, del espíritu de muerte, que él pueda vivir una vida sana, espiritual sana en Cristo Jesús, una libertad en Cristo. Pero Dios, en su providencia, en su provisión, no solamente le ha provisto al hombre el espíritu de vida y de muerte, no el espíritu de adopción. Ese es el tercer espíritu que el capítulo 8 de Romanos nos recuerda, el espíritu de vida, de muerte y de adopción, a través del Espíritu Santo.
La palabra adopción en el Nuevo Testamento significa ser colocado como un hijo adulto. Entramos en la familia de Dios por nacimiento, el segundo nacimiento que nosotros tenemos como cristianos. El instante en que nacemos en la familia de Dios, Dios nos adopta, nos da la posición de un hijo adulto, un bebé. Un bebé no puede andar, no puede hablar, no puede tomar decisiones, no puede usar la riqueza de la familia. El creyente puede hacer todo eso. Puede andar, puede hablar, puede tomar decisiones, pero sobre todo puede ser guiado por el Espíritu. La palabra dice en Romanos 8:14, en el capítulo 8 que estamos analizando, en el contexto inmediato del versículo que nosotros tenemos como referencia, el 8:15. En el 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios y podemos llamarle Padre, podemos decirle Abba. Entonces, ese espíritu de adopción nos permite ser hijos maduros de Dios con todos los derechos, las prerrogativas. Sobre todo nos da una riqueza que es que podemos ser guiados voluntariamente por el Espíritu, no como robots. Nos rendimos al Espíritu y Él nos guía por su palabra día tras día, haciéndonos crecer en santidad, cambiándonos nuestro estado, porque nuestra posición ya es de hijos de Dios. No somos esclavos de la ley, temiendo actuar. Tenemos la libertad del Espíritu, somos libres para seguir a Cristo. Ojalá, Padre, tú en este momento de vida puedas asumir ese espíritu de adopción, que lo has recibido tú, y como Padre creyente, ser capaz de transmitir y de guiar a tus hijos voluntariamente y ser un líder capaz de inculcar los derechos propios de un hijo y también sus obligaciones, nada en la responsabilidad y obediencia de la palabra de Dios. Ese es el espíritu de adopción que nosotros debemos transmitir a derechos y obligaciones. Cuando Dios te adopta, te da todos los derechos, todas las riquezas, te hace heredero y coheredero en Cristo. Tú también, Padre terrenal, transmite cuáles son sus derechos de tu hijo, cuáles son sus responsabilidades espirituales. La mejor herencia que puedes dar a tu hijo, a tus hijos como padre cristiano, es aquella instrucción que es caminar en el Espíritu, de que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, de que haya nacido de nuevo en la voluntad de Dios. Esa herencia es inmarcesible, incorruptible, y proviene de Dios Padre. Debes enseñar a tus hijos a emular el camino que andó Jesucristo y testifica a tus hijos de las riquezas que provienen del reino y la casa de Dios, la adopción. Todo proviene de Dios, un carácter provisor de Dios. Recíbelo, recibe esos espíritus que Dios te ha dado, espíritu de vida, espíritu de muerte y espíritu de adopción. Siguiente, dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Es todo ese espíritu que Dios te ha dado, significa que Dios siempre está presente contigo. Porque está presente, tú puedes clamarle y puedes entrar en una comunión con Dios perfecta. Analicemos eso. Primero dice, por el cual clamamos. La palabra clamar en el griego se traduce como graznan los cuervos, como gritar, como exclamar, como dar voces. El hecho de que Dios en su provisión te ha adoptado, te ha hecho su hijo, te da la posibilidad de que tú puedas clamar a Dios.
El espíritu de adopción que emana de Dios Padre te posiciona a ti como hijo en la situación de clamarle, de pedirle, de rogarle, de gritarle en la desesperación, frente a la necesidad, frente a la desesperanza. Eres un hijo con todos los derechos para acudir al Padre amoroso, quien en su misericordia y bondad te dará no lo que pides, sino lo que necesitas. En el mundo terrenal, dice, nuestro Señor Jesucristo nos reflexiona y dice, ¿qué padre de vosotros les dice a los que estaban escuchando su predicación? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, dice. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Si tu hijo te pide algo, tal vez le niegues, pero no le darás una cosa mala, ¿no? Sino siempre vas a tratar de darle lo mejor. Esto no quiere decir que Dios accede a cualquier capricho de sus hijos. Siempre que Él otorgue a alguien, lo haga en función de su voluntad agradable y perfecta, para beneficio de sus propios hijos, no para su mal. Así como el Dios, el Padre, ¿no? Provee, perdón, está presente para nosotros ante el clamor, ¿no? Escucha nuestro clamor. Nosotros debemos ser capaces de estar presente para nuestros hijos ante las necesidades, ante la injusticia, ante las tribulaciones de la vida. Nada puede sustituir el esfuerzo de un padre por sus hijos. Vemos que cualquier acción paterna viene del corazón, de la naturaleza del amor elevado e inmenso que proviene de la naturaleza de Dios. Un padre debe aprender a estar presente en todas las circunstancias y actividades de un hijo. ¿Cuántas familias no se han destruido porque los padres abandonan a su hijo su pretexto de un bienestar material o de que van a ir a conseguir recursos para que puedan vivir, etcétera? La mayor de las veces, los padres centran su atención en cosas materiales como medida de solución a los problemas. Padres que siempre están preocupados que su hijo vaya, haga, logre los éxitos y logros, que viaje al exterior, que saque maestrías, doctorados, pero no nos preocupamos de que ellos estén presentes para cuando Dios nos otorga su amor, su provisión, de que estén presentes dando la palabra de Dios, etcétera. Eso no nos preocupa, convierte en una labor secundaria. Ignoramos las situaciones espirituales, ignoramos las prioridades de la vida eterna, que deberían ser nuestra preocupación mayor. Y ojo, no estoy diciendo que no nos capacitemos, que no hagamos, pero demos la prioridad a Dios. Ocupemos nuestro tiempo en Dios, distribuyamos nuestro tiempo donde siempre la prioridad número uno sea Dios y lo demás ha de venir por añadidura, como dice. Pensemos no solo en el futuro terrenal, sino en el futuro eterno al lado de Dios Padre. Estemos presentes ante el clamor de nuestros hijos. Estar presente significa estar en comunión con tu hijo. Nuestro Padre quiere que estemos en comunión con Él y que le digamos, Abba, Padre. La palabra Abba es el diminutivo de Padre, es como decirle a Dios en intimidad. Hijito. ¿No sería asombroso si un recién nacido alzara la vista a su padre y lo saludara, papá, le dijera? Pues no puede porque no habla, pero nosotros sí podemos porque hemos sido adoptados como adultos. Dios Padre con el nuevo nacimiento nos introduce a su presencia, de tal forma que primero el Espíritu en nosotros dice, Abba Padre en nosotros el Espíritu. Miren lo que dice Gálatas 4:16, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, dice. El Espíritu nos dice a nosotros, en nuestros corazones dice, Abba Padre. Y luego nosotros podemos decir, una vez que hemos
oído ese Abba Padre en nuestro corazón por el Espíritu, podemos gritarle, clamarle a Dios y decirle, Abba Padre, ayúdame en esto. Le podemos decir, papito, porque hemos entrado en una intimidad preciosa. Un bebé no puede firmar cheques, pero el Hijo de Dios por la fe puede usar su riqueza espiritual porque es heredero de Dios y coheredero de Cristo. Romanos 8:17. El Espíritu nos enseña de la palabra y luego recibimos por fe las riquezas de Dios. Y eso es lo que hace emocionante este espíritu de adopción obrando en nuestras. Ese espíritu de adopción nos lleva a la calidad de hijos que nos da el derecho de tener comunión con el Padre. Esa comunión tiene dos partes fundamentales, compañerismo e intimidad. De tal forma que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y clamarle, decirle, papito. Qué hermoso ejemplo y enseñanza para el Padre, Hijo de Dios, quien debe ser capaz de compartir con sus hijos, tener comunión y cosas en pensamientos en común. Eso es tener comunión, que tengamos pensamientos comunes, no que seamos igualitos, no que tu hijo sea igual a ti, un clon de ti, no, sino que haya cosas comunes. Y la cosa en común es que estén en Cristo. Que el pensamiento común sea sobre Cristo, sea sobre la doctrina de Cristo, sobre el testimonio de Cristo. Dejamos que nuestros padres puedan disfrutar de nuestro compañerismo y de nuestra intimidad. Que tu padre se acerque y te diga, papá. Padre pueda decir mi padre, que tu hijo pueda decir mi padre es mi amigo, es mi compañero. Que mi padre, que tu hijo pueda decir mi padre, a mi padre yo le tengo toda la confianza del mundo. Quizá en estos tiempos hay más frialdad en el trato de padres e hijos. Hemos olvidado de ese compañerismo, de esa amistad, de esa intimidad, de esa confianza de hablar con sinceridad entre padres y hijos. No hay nada oculto, pero Dios en el ámbito de fe nos ha provisto su espíritu y además su presencia. Vamos por ello, vamos en comunión, en intimidad, padres, y como Dios nos da la posibilidad de hacer esto. Por tanto, hemos desarrollado esos tres conceptos fundamentales, cualidades del Dios Padre que nosotros debemos replicar como padres en esta vida, como papás. Hoy día celebramos el Día del Padre. Te aconsejo, padre, hermano, padre, te aconsejo que siempre seas protector de tus hijos, de lo que he dicho, que siempre seas provisor, ¿no? Capaz de seguir y dar tus derechos, obligaciones, y siempre estés presente para tus hijos ante el clamor, en intimidad, para que tú puedas hacer que la obra de Dios se consume en tus hijos, puedas tener hijos dedicados a Dios, siempre con un futuro promisorio que es la vida eterna. Conclusión, ¿qué podemos decir como primera parte de esto? El modelo de padre a seguir está en Dios. Ser padre significa cercanía, significa interactuar con tu hijo, significa tener un rol normativo, significa ser modelo de acción, significa no una forma de ver e interactuar con el mundo en base a los principios de eso es ser padre. Segundo, un padre protege, un padre provee, un padre siempre está presente para sus hijos. Un padre es cariñoso, es amigo de sus hijos, establece una relación sincera, sin miedos ni tropiezos, una relación franca. Tercero, Dios hemos visto que adopta a sus hijos por el Espíritu con todos sus derechos y responsabilidades. Ser padre significa hacer conocer a nuestros hijos sus derechos propios y sus obligaciones, ¿no? Emergentes de esos derechos. Siempre con un derecho debe nacer una responsabilidad.
Cualquier derecho nos lleva a una responsabilidad. Ese es el problema del mundo hoy día. Ese es el problema de muchos hijos frente a sus exigen derechos, pero no hay responsabilidades. Finalmente, un padre debe tener comunión con sus hijos. Un padre debe tener afecto, disponibilidad y confianza con sus hijos. Esto implica compañía, implica intimidad, ¿no? Ese es el papel del padre cristiano frente a lo que estamos viviendo, a la sociedad emergente que estamos viviendo, a ese posmodernismo, donde muchas de las cosas que Dios nos ha dejado se están perdiendo porque no profundizamos en su palabra y no profundizamos en el conocimiento de Dios. Concluimos con esto. Ser padre no es una profesión, no es una tarea ni una obligación. Ser padre es rebosar de amor para ser protector, ser proveedor y estar presente para sus hijos. Amados hermanos, quiero que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que todo lo que hemos dicho intentemos aplicarlos en todo lo que viene por delante. Y mil felicidades a los papás, ¿no? Felicitarlos por toda esa obra de Dios. Sobre todo, orar al Señor para que cada día, ¿no?, seamos mejores padres en la voluntad de Dios, no en nuestra propia libertad, en la libertad en Cristo, no en nuestra propia libertad. Que Dios los bendiga ricamente.